En este capítulo de Huellas analizaremos la historia de Carlos Quén, desde sus inicios como parada obligatoria del Camino Real hasta la llegada del ferrocarril a fines del siglo XIX y también todo lo que fue ser la ciudad o la localidad pujante después de la cabecera Luján, allá por principios del siglo XX. Nos acompañará Noidé Tocchini, la historia viva de Carlos Quén, una persona que se encargó de la preservación patrimonial, de transmitir sus conocimientos y que vamos a pasar seguramente una charla muy amena de la mano de ella, que es la historia viva de este pueblo llamado Carlos Quén. El nombre de esta localidad se le debe a Carlos Quén. ¿Quién fue este señor? Bueno, un exponente de la generación del 80, nacido en el Partido de las Flores para 1840. El doctor Carlos Quén se va a recibir de abogado, por eso le digo doctor, y que va a ser un hombre influyente sobre todo por la amistad que tiene con Dardo Rocha. Ambos pelean en la Guerra del Paraguay. Cuando vuelven de la Guerra del Paraguay, Carlos Quén viene enfermo de fiebre amarilla. Fue un hombre que antes de participar en esa contienda contra nuestro vecino país, escribe en el Tribuno, escribe en el Nacional, llega a ser incluso ministro de los gobiernos de aquel entonces. Al enfermarse de fiebre amarilla va a morir muy joven, solo 31 años de edad, en 1871, y su amigo Dardo Rocha lo que hace, una promesa que le hace a la familia de Carlos Quén, es que cuando él fuera gobernador, una de las primeras acciones de gobierno iba a ser homenajear a su amigo, a su compañero de armas incluso en la Guerra del Paraguay. ¿Cuál es ese homenaje? ¿Qué le toca a Carlos Quén como homenaje de parte de su amigo Dardo Rocha? Una estación del ferrocarril. La estación del ferrocarril de Carlos Quén lleva el nombre de alguien que ni siquiera conoció este pueblo, que nunca lo pisó en su vida y que se murió sin saber que una localidad pujante como va a ser Carlos Quén en un futuro posterior a la llegada del tren, del ferrocarril, fue y es lo que es en este momento, en esta actualidad, ¿no? Carlos Quén, una localidad que lleva el nombre de una persona que no conoció estas tierras. En Carlos Quén funciona con éxito, en el hotel que fue del señor José Álvarez, un cinematógrafo que atrae todos los domingos a numerosa concurrencia. Otra de las curiosidades que tiene Carlos Quén, como comentábamos hoy, que el doctor Carlos Quén no conoce este pueblo porque fallece antes de la llegada del ferrocarril. Su núcleo poblacional estuvo unos 10 kilómetros hacia el sur, hacia el lado de Luján, es decir, lo que se llamaba la Posta de Rocha o la zona de la Cañada de Rocha, es la génesis de Carlos Quén. ¿Por qué tiene este nombre? Porque había una posta del Camino Real unos kilómetros más al lado de Luján. La Posta de Rocha era de un estanciero que para 1663 el gobernador Martínez de Salazar lo que va a decidir es la oficialización del Camino Real que pasaba justamente por estos campos. O sea que ese núcleo poblacional que arranca para 1663 y que con posterioridad, entrado los primeros años del siglo XIX con la inmigración vasca, sobre todo apellidos como Orcollén, Urriza, Armendáriz, van a posicionarse en esa zona de Cañada de Rocha hasta que con la llegada del ferrocarril para el 12 de agosto de 1881, cuando se instala esta, que también no era una estación definida, sino que era una parada obligatoria del tren. Los trenes a vapor en aquel entonces tenían que cargar agua cada 14 kilómetros, cada 20 kilómetros aproximadamente, y lo que había acá era un dispensario de agua, para que las locomotoras puedan seguir su trayecto, ¿no?, hasta lo que era Pergamino. Pero bueno, con posterioridad, ya para 1884, se comienza con la construcción de la estación que tenemos a mi espalda. Esto de trasladar el ferrocarril o trasladar un núcleo poblacional que estaba entre 8 y 10 kilómetros más para el lado de Luján, se vienen para acá por la obvia razón de que el tren para en esta zona. Y a partir de 1894 en adelante vamos a tener un loteo importante de lo que es las tierras alrededor de esta estación y la posterior fundación del pueblo. Carlos Quén ya para los primeros años del siglo XX va a tener un núcleo poblacional de 600 personas en lo que es la zona urbana, 1000 personas en la zona de lo que eran los campos alrededor, y va a ser la segunda localidad en importancia después de la cabecera, después de Luján. ¿Por qué? Porque va a tener 3 clubes, porque va a tener cine, porque va a tener estafeta postal, porque va a tener hasta un hotel para que la gente pueda quedarse a descansar, y que va a tener cerca de 25 líneas telefónicas entre los vecinos de esta localidad. Lamentablemente, con el paso del tiempo, ¿sí?, con el trazado de la Ruta 7, que pasa casi a unos
12 kilómetros de donde estamos, con el cierre posterior del ferrocarril, primero los trenes de pasajeros, luego los trenes de carga, Carlos Ken queda un poco relegado en esa zona. También se le suma que llega Steverling y pone el polo textil en otra localidad que es Jáuregui, y eso hace que el desarrollo económico de Carlos Ken empiece a depender nada más y nada menos que, casi con exclusividad del trabajo campestre, ¿no? De lo que eran los tambos en la zona, pero sí ese trazado de la Ruta 7, que directamente es como que pasa de largo a Carlos Ken y llega hasta San Andrés de Giles, es un poco lo que pone en decadencia económica lo que era la zona de Carlos Ken. Loteo en Carlos Ken. 2 terrenos perfectamente ubicados, con lo en ellos edificados, cercado y plantado. Sobre el primer terreno inmediato a la estación. Uno de los edificios emblemáticos de Carlos Ken, además de su estación y el predio que lo rodea, es la iglesia de San Carlos Borromeo. Una iglesia distinta en su fachada, en su edificación, porque mantiene los rasgos de ser un edificio neorrománico, con sus ladrillos colorados a la vista, con esa particularidad que no tiene un revoque y que otras iglesias sí. Está dedicada a San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo se celebra los 4 de noviembre y es una costumbre del pueblo sacar la estatua del santo, tradición que se mantuvo durante muchos años y que en esa fecha particular, que es el aniversario, como decíamos recién, de San Carlos de Borromeo, se sacaba la imagen a pasear por el pueblo. Es una iglesia particular, hermosa, de un diseño muy distinto a como nos tienen acostumbradas las iglesias tradicionales. Como decíamos, también 4 de noviembre, se comienza a edificar allá a principios del siglo XX y se termina en 1906. Francisco Orcollén, que fue uno de los más destacados vecinos de la localidad de Carlos Ken, fue quien dona la imagen del santo, del párroco, ¿no? Esta iglesia, cabe destacar que se fue edificando con donaciones de vecinos de esta localidad de Carlos Ken. Y si algo ratifica o le da el encanto a esta localidad es la preservación patrimonial, porque así como tenemos esta edificación de principios del siglo XX, en lo que es los alrededores del pueblo tenemos edificaciones incluso más antiguas, de finales del siglo XIX, ¿no? ¿Y qué es lo que le da la característica a esta localidad? Todo lo que tiene que ver con edificios emblemáticos, desde una cancha de paleta, desde la estafeta de correo, desde lo que tiene que ver con la biblioteca, que son edificaciones que tienen protecciones patrimoniales, porque en el año 2007 la Comisión Nacional de Monumentos Históricos declara a Carlos Ken como bien histórico nacional. Y si queremos saber más de preservación y si queremos averiguar lo que tiene que ver con esto que destaca Carlos Ken, la presencia de Noidetta Occhini es la que nos va un poco a dibujar y a establecer todo lo que tiene que ver con las políticas de preservación que tuvo Carlos Ken allá en la década del 80 y que actualmente la sigue teniendo. Nosotros vinimos de Ramos Mejía. De Ramos, mira. ¿Y por qué se vinieron para acá? ¿Por qué nos vinimos? Para tener la casa propia. Mi marido compró la casa en sociedad con su socio a su vez, en la empresa. Y no, yo soy muy amante de los pueblos. Claro. Yo hasta los 10 años viví en Rielicó, en Pampa. Mi padre era ferroviario y bueno, vinimos a vivir a Edo. Después me casé y viví muchos años en Ramos Mejía. Ahí estuvimos tiempo largo y se presentó de que se iba a trabajar acá, ¿no? Iban a poner criadero de conejos. Bueno, esa fue la intención mía de venir acá como con criadero de conejo. Había empezado en San Justo. Tenía jaulas de conejo de 2 y 3 pisos. Wow, bastante. Pero esperate, porque el lugar era chiquito. Entonces, la solución era... Te tenías que mudar. Las jaulas y después, el día que vinimos nosotros acá con
unos camiones largos y llenos de conejeras y conejos. La mudanza fue un espectáculo. Sí, me imagino. Sí, pero estábamos contentos porque justo acá había sido un criadero de pollos y entonces teníamos los galpones, entonces fue una ventaja extraordinaria. ¿Y qué significó para vos ese cambio de Ramos para acá? Yo re feliz. Soy de pueblo, no. Trabajé en Diagonal Norte y Maipú, en una escribanía por años. Es el único trabajo que tuve, ¿no? Y después me casé, seguí un poquito más hasta que tuve los hijos pero no, yo soy amante de los pueblos. A ver, vos sos como una institución en Carlos Ken, en el sentido de todo lo que hiciste, más allá. Sí dicen. Sí, y los hechos lo dicen también. ¿Qué sé yo? Bueno, no, pero mira, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo entro acá a tu casa, es la primera vez que entro. Y siempre te he escuchado por ahí charlas en la biblioteca, en el complejo de Ahondo, en la biblioteca Medina, en diversos lugares. Y lo que más me llamó la atención cuando entro a tu casa es ver la estafeta postal y el buzón. Eso va a ir al museo que se haga acá en Carlos Ken. Eso ya es parte del pueblo. Sí que es parte del pueblo, pero es como que vos lo tenés en una custodia merecida porque vos fuiste el correo prácticamente de Carlos Ken. Claro. ¿Cómo era eso? No, una satisfacción de que justo el jefe que se jubilaba, era conocido, yo los trataba mucho y me propusieron de que lo pidiera, pero la condición que yo puse era que lo traía a mi casa, porque yo no tenía necesidad de vivienda. Y era una tontera dejar la casa sola todo el día, Entonces yo justo había hecho una habitación para mi hijo, ya adolescente, y entonces después se desocupó y ya tenía toda la comodidad posible, ¿no? Lo que necesitaba yo. Y estaba en mi casa. Además yo tenía muchos animales, tenía conejos, tenía gallinas. No era para dejarla sola en la casa. Claro. No por peligro, sino porque había que estar Hay que trabajar. Claro. Así como a la 1, a las 2 de la mañana por ahí me daba una vuelta, lo tenía que hacer porque había que atenderlo. Sí, entonces vos a través de la estafeta postal es como que te conociste toda la gente del pueblo, ¿o no? Sí, eso sí, me ayudó a conocer a todo el mundo, sí. Eso de ellos me conocieron a mí, ¿no? Sí, ya te digo, una suerte de haberla conseguido y de que estuviera yo en mi casa. Nosotros habíamos creado la comisión de preservación, se había creado una persona que estuvo muy cerca de Carlos Ken, era la arquitecta Teisa de Luján. Claro. Que ya estaba en planeamiento, sí. Y no sé por qué motivo ella quería tanto a Carlos Ken, porque sus mismos compañeros, ella fue una funcionaria, ¿no? Y le decían que parecía que ella tenía intereses particular de Carlos Ken, que se preocupaba tanto por esto, ¿no? Y no coincidió en que hubo afinidad entre las dos. Yo fui consecuente con ella fue muy amable conmigo, una profesional, una empleada municipal, una funcionaria. Entonces todo eso facilitó los contactos. Te imaginas que hablar de Oteiza es hablar de la mamá de Prince, claro, de Chola. Así que el contacto era directo. Y eso me facilitó de conocer toda la gente y yo era, digamos, puse mi casa a disposición de la gente de la actividad del pueblo, hasta que tuvimos la biblioteca y el lugar específico. Y pusieron en valor también muchos edificios históricos, ¿no? Que se respetaran. Claro, sobre todo que eso. se respetaran. Sí.